Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 69 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy nos centramos en el sistema de Hegel o el estudio del absoluto. Este sistema está formado por la ciencia de la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu, los tres momentos dialécticos por los que pasa el absoluto en su desarrollo: el absoluto en sí o idea, el absoluto para sí, lo otro de la idea, es decir, la naturaleza, y el absoluto en y para sí, síntesis final, total o espíritu. Lo que pretendemos hacer en este episodio es lo siguiente. Primero, explicar qué es realmente la ciencia de la lógica, por qué lógica, ¿construye Hegel una lógica formal en sentido aristotélico? Y segundo, explicar cómo plantea Hegel el problema capital del idealismo absoluto, cómo surge lo finito a partir de lo infinito, la materia a partir de la idea. En el próximo episodio expondremos cómo plantea Hegel la síntesis total de su sistema o espíritu absoluto. Hegel, en su Fenomenología del Espíritu, había explicado cómo la conciencia se eleva hasta el saber absoluto, como preparación para poder entender su sistema total de pensamiento. Una vez hecho esto, tiene que explicar ese sistema. En primer lugar, analiza la idea. Esto lo hace en su ciencia de la lógica. ¿Pero por qué lógica? Veamos, cuando Hegel habla de lógica, lo hace porque lógica etimológicamente deriva de logos, que significa pensamiento. Hegel no va a estudiar la estructura formal del pensamiento, sino el proceso del propio pensamiento cuando piensa. Porque es la idea la que comienza el sistema y la idea es pensamiento. ¿Cómo comienza la idea a pensarse? ¿Desde dónde comienza? ¿Por qué diferentes caracterizaciones va pasando al pensarse y ahondarse en el propio pensar? Para entenderlo hay que abstraer hasta el punto de estar pensando el propio proceso de pensar desde un inicio en el que aparentemente no hay nada. Es difícil, pero hay momentos muy interesantes y sugerentes en este proceso. Además, hay que tener en cuenta que el proceso, por supuesto, es dialéctico, con sus momentos en sí, para sí, y sus superaciones en y para sí. En palabras de Hegel, en la ciencia de la lógica. Esta lógica contiene el pensamiento, en la medida en que éste es al mismo tiempo la cosa en sí misma, o la cosa en sí misma en la medida en que ésta es el pensamiento puro. Anaxágoras es ensalzado como el primer pensador que primero expresó la idea de que el nous, el pensamiento, es el principio del universo. Pone con ello los cimientos de una concepción intelectual del universo cuya forma pura tiene que ser necesariamente la lógica. Y también, la conciencia es el espíritu como saber concreto y captado, además en su exterioridad. Pero el movimiento formal de este objeto descansa exclusivamente como el desarrollo de toda la vida natural y espiritual sobre la naturaleza de las entidades puras que forman el contenido de la lógica. La conciencia, como el espíritu en su manifestación, que se libera en su camino de su inmediatez y concreción externa, se convierte en el saber puro, que hace su objeto de aquellas mismas entidades puras, tal y como son en y para sí. Son los pensamientos puros, el espíritu que piensa su esencia. Su movimiento propio es la vida espiritual y aquello por medio de lo cual se constituye la ciencia
y su exposición. ¿A qué se refiere Hegel con la naturaleza de las entidades puras que forman el contenido de la lógica? Sencillamente, en nuestras palabras, Hegel irá siguiendo el proceso y estructura del pensar desde lo más simple hasta lo más profundo, que en el proceso del pensar es razonar. A estas entidades puras, cada vez más complejas y abstractas, que llegan a lo que es realmente pensar, es decir, razonar, las fue caracterizando. A las diferentes caracterizaciones por las que va pasando la idea al pensarse desde el comienzo del proceso, las llamó diferentes categorías, porque categoría es decir algo de alguien. En este caso, lo que se dice es la propia historia del pensamiento que se piensa desde el inicio del sistema. Pero esto es lo de menos, lo demás es ir siguiendo el análisis del proceso. Vamos ahora a analizar lo más sencilla y claramente que podamos todo este análisis, deteniéndonos principalmente en las categorías que nos parecen más interesantes. Hay que tener en cuenta que lo que, según Hegel, se piensa a sí mismo es el absoluto como todo. Y en ese todo uno están los muchos, todos iguales porque son idea, pensamiento, pero todos diferentes. Y Hegel pretende ir captando dialécticamente todo el proceso histórico de la vida de lo absoluto, de principio a fin. ¿Cómo comienza Hegel en este análisis? Parece que de la única manera que el pensamiento filosófico puede empezar teniendo solo pensamiento, idea. La idea es. ¿Y qué es ser?, se pregunta. Es decir, Hegel comienza como lo hizo el primero que planteó que pensamiento y realidad son lo mismo. Lo mismo es pensar que ser, había dicho Parménides, que también dijo, el ser es y no puede no ser. Pero ahora Hegel razona de la siguiente manera. Al decir el ser es, se dice nada, debido a que la categoría ser está sin contenido. Ser, cuando solo estás pensando qué significa, solo significa estar, existir y nada más. Es algo totalmente indeterminado. Cuando se dice el ser es, el predicado es necesita una determinación que especifique qué es ese es. Por esto, la negación de la categoría ser, el no ser, la nada, es lo único que puede determinar al ser. Estos dos momentos, el ser y su negación, juntos y recíprocamente el uno con el otro, ahora ya sí significan algo. El ser frente y junto al no ser pasa a ser algo. Ese algo, según Hegel, es la síntesis de ser y nada. Y esa síntesis es la categoría de devenir, el movimiento, el cambio. En palabras de Hegel en su Ciencia de la Lógica. Lo que la verdad es, no es ni el ser ni la nada, sino el que el ser se trueque en la nada y la nada en el ser. Mejor dicho, que se haya trocado ya. Su verdad reside, por tanto, en ese movimiento de la desaparición inmediata de lo uno en lo otro. Reside, dicho de otro modo, en el devenir. Un movimiento en el que ambas cosas son distintas, pero mediante una diferencia que es también directamente absorbida y superada. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.